Hola, muy buenos días jóvenes. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. En esta oportunidad, ¿cierto? Estamos desde la nueva plataforma Classroom, algo nuevo y además también dentro de una cuarentena que a todos nos ha tocado de alguna forma. Pero hay que enfatizar que entre todos nos vamos a estar apoyando. Como colegios tenemos toda la disponibilidad, la flexibilidad también como profesores. Y yo sé que los apoderados también, ¿cierto?, en tratar de llevar esto a buen puerto. Por lo tanto, confiemos en que todos nos están apoyando. Ustedes, yo sé que están dando lo máximo de sí. Yo sé que me están enviando varias guías también que tenían atrasadas para ver que han estado trabajando. Y bueno, hay que seguir, ¿ya? Por lo tanto, este nuevo objetivo de la clase será caracterizar ejemplos de las generaciones de derecho. Si bien nosotros en la clase anterior, me voy a quedar con esta diapositiva solamente porque aquí prácticamente está resumido todo, identificamos que existen tres generaciones o clasificaciones de derechos, ¿cierto? Y estas se dan de acuerdo al tiempo en que se reconocieron, ¿ya? Se exigieron y se reconocieron. En un primer momento, en el siglo XIX, dijimos que los primeros derechos que se exigieron y se reconocieron fueron aquellos civiles y políticos y tenían que ver en primera instancia con los que se pidieron en la Revolución Francesa. Recuerden esa vez que yo les dije que en Francia principalmente existían unos reyes que tenían muchos lujos, mucha riqueza, la gente era muy pobre y esos reyes pasaban a llevar los derechos de todas las personas y que por lo tanto la gente se aburrió y hizo una revolución y terminó incluso cortando la cabeza al rey. Bueno, precisamente ahí exigieron esos derechos, ¿ya? Luego tenemos en el siglo XX otro tipo de derechos que se empiezan a exigir, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con la igualdad, ¿ya? Con que todos tengamos los mismos derechos, ¿cierto? Y las mismas facultades y las mismas, digamos, acceso a la economía, a la salud, a la educación, ¿ya? A la identidad incluso cultural, ¿ya? Por lo tanto, recordemos en el caso de los judíos, y nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Donde por una cuestión cultural, ¿cierta? O étnica, incluso se llegó a asesinar y a torturar a mucha gente, ¿ya? Por lo tanto, estos son los tipos de derechos que se exigieron en el siglo XX, principalmente a raíz de las tragedias que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y el holocausto y los campos de concentración con los judíos, ¿cierto? Que nosotros ya hablamos de eso. Por lo tanto, ahí se exigieron todos estos derechos, ¿ya? Luego tenemos en el actual bueno, final del siglo XX, siglo XXI, que se empiezan a exigir otros tipos de derechos que quizá anteriormente no eran pensados exigirlos, ¿ya? Como es la soberanía, la paz, el desarrollo, ¿ya? Incluso acá están, dijimos también que dentro de estos derechos se encontraban los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, todos aquellos derechos que tengan que ver con un vivir mejor, ¿ya? Un vivir, digamos, libre de contaminación, libre de guerra, libre de lo que sea que pueda entorpecer nuestra armonía como sociedad, son los derechos que se exigen hoy en día, ¿ya? Los derechos de los pueblos principalmente. Así se les da esta generalización, ¿ya? Entonces ahí tenemos las tres, digamos, como lo vemos acá, las tres generaciones. Y en esta clase entonces vamos a profundizar un poco más a caracterizar estas generaciones con algunos ejemplos. Bueno, ya hablamos entonces que la primera generación se da entre los siglos XVIII y XIX, ¿ya? Donde se dan entonces las primeras revoluciones importantes frente a la monarquía, frente a los reyes, ¿ya? Y donde se exigen entonces estos, estos derechos, ya los civiles y los políticos. La función de estos derechos era limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos. Y acá aparece una imagen, por ejemplo, con unas manos y una esposa, ¿cierto? Unas cadenas que se ven como liberadas estas manos, ¿ya? Una persona libre, ¿ya? Y acá si nosotros nos vamos a la función, quiere decir que se quiere limitar el poder del rey principalmente en el siglo XIX, ¿ya? ¿A qué me refiero con limitar el poder del rey? Dejar de entregarle tanto poder, ¿ya? Y elegir a otras personas que puedan, digamos, organizar la nación,
¿ya? Que puedan gobernarnos también junto con el rey. Quizá en algunas naciones los reyes van a seguir existiendo, pero van a haber otras instituciones que le van a quitar cierto poder al rey. Por ejemplo, un parlamento, ¿ya? De la Revolución Francesa, por ejemplo, surgen las monarquías parlamentarias, donde existe un rey, pero también existe un parlamento. El rey ya no puede crear leyes. El que va a crear las leyes va a ser el parlamento, por lo tanto, ahí hay dos poderes importantes, ya no es solamente el rey, ¿ya? Esa fue la principal función de los derechos de primera generación. Quitarle poder al rey, limitar el poder del rey. Por ejemplo, acá vemos como la gente enojada en Francia, eh, digamos, quemó el trono del rey en señal de protesta, ¿ya? Fuera la monarquía absoluta, este rey que nos gobierna de mala forma, que nos quita los derechos. Fíjense la diferencia entre esta imagen, ¿ya? Los reyes durante la revolución, ¿ya? Con sus casas, un pequeño patio como ustedes ven ahí, ¿cierto? Una pequeña casa, no es para nada pequeño, son gigantescas, este es el Palacio de Versalles en Francia, gigantesco. Y la diferencia con esto, con hambre, con pobreza, ¿ya? Estas son personas que en realidad estaban en Francia durante el tiempo de la revolución y era la mayor cantidad de personas que vivían en Francia, por lo tanto tener esto, que era un 0,10%, pongámosle, un porcentaje muy, muy bajo de la población en comparación a esto que era casi la totalidad de la población. Por lo tanto, ¿qué hizo la gente? Se organizó, ¿ya? Se organizó y empezó, digamos, a exigir y a ponerse de acuerdo cómo echar abajo esta monarquía, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que en esta generación, primera generación de derecho, la función es limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, porque el rey tenía, digamos, intervención o podía intervenir en toda la vida, incluso en lo que yo iba a estudiar o lo que no iba a estudiar. De repente el rey, si decía que ciertas familias no podían tener acceso a la educación, no lo tenían, y eso no se discutía, ¿ya? Podía decir incluso qué familias se iban a dedicar a tal cosa, ¿ya? Por lo tanto, el rey tenía poder total, absoluto frente a las vidas de las familias. Los de segunda generación están relacionados con la igualdad, principalmente. Yo les dije entonces que se van a final del siglo XIX y siglo XX principalmente, ¿ya? La función de estos derechos es garantizar unas condiciones de vida dignas para todos, porque recuerden que estos derechos se dan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se torturó mucho y se asesinó a muchos judíos. Y algunos de estos derechos son los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, todo lo que sea, digamos, lo que se intenta ser igual para todas las personas. Recuerden que aquí tenemos una imagen de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Él es Hitler, ¿ya? Gobernante de Alemania, y que lamentablemente tuvo una política bastante mala con ciertos pueblos, ¿ya? Sobre todo con los judíos, campos de concentración donde, como ya le he reiterado, se asesinó y se torturó. Ahí tenemos unos campos de concentración, si ustedes se fijan, son niños los que están prácticamente, gente trabajando todos los días, a todas las horas, y que moría incluso trabajando, ¿ya? Por lo tanto, Eleanor Roosevelt, digamos primera dama en ese tiempo, el presidente Roosevelt, aparece entonces portando esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue, digamos, una carta oficial establecida, escrita, con los derechos de las personas para que nunca más se cometieran estos crímenes que se habían visto anteriormente. Entonces, estos derechos de segunda generación tratan de fomentar la igualdad, ¿ya? Entre las personas, ofreciendo a todas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. A eso me refiero entonces con que después de tantas penas, después de tanta tortura, después de que se pensaban que ciertas personas eran diferentes solamente por su color de piel o diferentes por su cultura, por haber nacido donde nacieron, entonces después de esto se creó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos para decir que no, que todas las personas son iguales, independiente de su raza, de su sexo, de dónde nacieron, todos son iguales. Los de tercera generación, que se dan ya en el siglo XX y siglo XXI, es decir, ahora, actualmente, tienen que ver con la solidaridad, ¿ya?
¿Qué buscan? Promover relaciones pacíficas y constructivas. Ya, digamos, los primeros derechos de primera generación y de segunda generación prácticamente están siendo reconocidos. Todavía hay falla, obviamente. Todavía hay que solucionar ciertos temas, por ejemplo, ligados a la educación, ligados a la salud, que muchas veces está en discusión, pero ya prácticamente casi toda la población en el mundo tiene acceso de alguna u otra forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quedan? Nos queda, digamos, discutir acerca de los derechos que nos favorecen para tener una vida saludable, ¿ya? Una vida en paz. Por eso, cuando hablamos de derechos del medio ambiente, de la paz, del desarrollo, son aquellos derechos que hablan de tercera generación. Conocen a esta niña, ¿cierto? A Greta. ¿Ya? Esta niña ha recorrido el mundo, incluso tuvo el objetivo de llegar a Chile para un encuentro sobre el medio ambiente. Ella lucha en contra del cambio climático, en contra de la contaminación. Por lo tanto, ella hace alusión principalmente a los derechos de tercera generación. Acá hablamos de que el racismo en la pandemia, ¿ya? Esta es una imagen de Estados Unidos, lo que está pasando ahora, ¿ya? Por un movimiento antirracista. ¿Ya? Por lo tanto, hablamos también de que se están pidiendo derechos de tercera generación. Yo tengo capacidades diferentes, vos incapaces e indiferentes. Por lo tanto, aquí hablamos también de vivir en una vida, se está pidiendo una vida mejor, una vida en paz. Estos derechos de tercera generación pretenden la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Ya, por lo tanto, entonces tenemos como los derechos de tercera generación aquellos que nos están afectando en la actualidad. Ejemplo de derechos y sus generaciones. Vamos rápidamente. Educación. ¿A qué corresponde? Bien. Segunda generación. Recuerden que tienen que ver con la igualdad. Este derecho, ¿cuál derecho podría ser? Derecho a la salud. ¿Y a qué generación podría corresponder? Bien, segunda generación. ¿Y este? Libertad de expresión, ¿cierto? Primera generación, porque tiene que ver con las libertades, recuerden. Luego, los derechos ambientales, ¿qué generación podríamos hablar? De tercera generación. Esta persona está votando. ¿Ya? Derechos políticos, el derecho a poder elegir o a ser elegido incluso. Son de primera generación. Recuerden que los derechos políticos nacen para quitarle poder político al rey. Bueno, jóvenes, con esto terminamos. Espero que les haya gustado la clase. Las vamos a estar discutiendo en la clase consultiva, así que lleguen con muchas dudas para que podamos compartir, o con opiniones, con lo que sea. Si quiere usted traer un aporte, lo puede compartir entonces con nosotros. Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Cuídense, un saludo afectuoso para toda su familia y nos vemos entonces en las clases consultivas. Que estén muy bien.